Bienvenido a un nuevo video para este canal. En esta ocasión vamos a ver cómo calcular los coeficientes de fugacidad en mezclas a partir de las ecuaciones cúbicas de estado. Vamos a ver Van der Waals, Relish-Won, Savary-Relish-Won y Penn-Robinson. Primero que nada, pues hay que recordar que estos son los parámetros que se utilizan para cada ecuación cúbica de estado. Esta plantilla pues la generé para poder así calcular solamente mezclas binarias para tanto vapor como líquido para cada ecuación cúbica de estado. Lo primero que hice pues fue anotar todos los parámetros de cada ecuación. En este caso pues empezamos con Van der Waals. Para eso pues se tiene que tomar en cuenta pues los parámetros para Van der Waals, la presión del sistema, la temperatura del sistema, de cada especie, el factor acéntrico, la presión crítica, la temperatura crítica, la fracción, que entre los dos pues debe sumar 1, la presión reducida, la temperatura reducida, alfa, que depende de la temperatura reducida solamente para Relish-Won, Savary-Relish-Won, Penn-Robinson, pues el valor de R, que es una constante que pues va a depender de las unidades que utilicemos, en este caso pues centímetros cúbicos bar sobre mol Kelvin. Y estos valores de A, no voy a explicar el fundamento teórico, pero aquí están las ecuaciones para calcularlos. Se debe calcular para cada especie A y B. Aquí están las ecuaciones. Lo que sigue después de calcular A y B sería, esto sería en general para todas las ecuaciones cúbicas, sería calcular A, B, Q y beta. A sería para, bueno, en este caso A sería en particular para la especie 1, B para la especie 1, A para la especie 2, B para la especie 2, y aquí sería para la mezcla en sí, en toda la mezcla binaria, A para la mezcla binaria, B para la mezcla binaria, Q de igual manera pues se calcula a partir de A y de B y de la temperatura, y beta pues se calcula a partir de B, de la presión, de la temperatura. Entonces también es para la mezcla completa. Y aquí pues hay que decidir si es un vapor, si es un líquido, si es una mezcla de vapor o de líquido. Y pues aquí tiene una ecuación particular para cada uno. Tenemos líquido, que es esta ecuación, que depende pues de beta, que aquí lo tenemos calculado, de z, que pues aquí no tenemos pues z despejado. Entonces lo que hay que hacer es iterar o utilizar algún método numérico para poder o sí obtener el valor de z, tanto para líquido como para vapor. Aquí tengo la ecuación despejada igualada a 0. Sí, nada más lo que hice, este viene siendo z, entonces nada más lo pasé restando. Y aquí ya estaría la ecuación igualada a 0, tanto para líquido como para vapor. Para líquido como vapor. Ya está igualada a 0. Y pues aquí está el valor de z, que pues esta ecuación está igualada con este valor de z, que para calcularlo pues se usa la función en esta plantilla buscar objetivo, se puede usar esa función, y pues igual a 0, cambiando el valor de z si es un líquido, o de vapor si es una mezcla de vapor. Y lo siguiente que hay que hacer es calcular los A1, A2, B1, B2, Q1, Q2 parciales de cada especie. Y pues aquí están las ecuaciones. Se calculan a partir de A1, A2 y pues las fracciones. Y A de la mezcla. Estas ecuaciones pues nada más se aplican para mezclas binarias. Y ya después de que se calculó todo eso, que aquí lo tengo, que es lo que sigue,
hay que calcular dependiendo de qué tipo de ecuación cúbica se use, hay que calcular el coeficiente de fugacidad, el logaritmo del coeficiente de fugacidad de la mezcla binaria. En este caso, bueno, al rato voy a profundizar más sobre en particular Van der Waals, pero estoy explicando de forma general cuál sería el procedimiento. Esta sería la ecuación del logaritmo del coeficiente de fugacidad, el logaritmo natural del coeficiente de fugacidad. En este caso lo tengo puesto para vapor, y pues sería esto. Y esto depende si el bueno, lo voy a llamar epsilon, pero pues no se llama epsilon. Epsilon es diferente a sigma o epsilon es igual a sigma. Eso pues depende de la ecuación cúbica que se utilice. Y pues aquí está. En este caso pues se usa Van der Waals, que es igual epsilon y es igual a sigma. Sí, aquí está, 0 es igual a 0. Entonces es la misma, entonces se usa esa. Y como estamos usando vapor, pues se usa la ecuación de vapor. Se calcula ese valor después de haber hecho el buscar objetivo para saber el valor de z en ambos casos. Se utiliza esta ecuación de acá, que pues BI viene siendo B1 en el caso del logaritmo de Φ1, y pues Q1, Q parcial 1, y pues este viene siendo para mezclas, entonces se queda igual. Y pues z va a ser del vapor, el valor de z. Y pues ya hace el exponente para saber cuál es el coeficiente, no el logaritmo. Es el exponente de este, el exponente de este también. Y este sería multiplicando la presión por el coeficiente de fugacidad por la fracción. La fracción pues del componente 1. Y el que sigue pues la fracción del componente 2 por la presión por el coeficiente de fugacidad. Bueno, ya una vez que ya vimos más o menos de qué trata la plantilla que está aquí hecha, que voy a poner bueno, voy a tratar de poner en la descripción la forma de descargarla. Vamos a ver el caso de Van der Waals. En el caso de Van der Waals, estos son los parámetros. Estos serían pues los valores de presión de total del sistema, temperatura total del sistema. Cabe destacar que la plantilla solamente funciona para una presión y para una temperatura total del sistema. Presión total del sistema y pues la temperatura de todo el sistema. Entonces se ponen los datos, todos estos datos pues vienen en tablas. Pues va a depender, las fracciones van a depender de qué problema se plantee, y también la presión y la temperatura. Pero estos de acá pues depende de la sustancia, entonces se van a encontrar en tablas. ¿Sí? Datos de cada especie, datos del sistema. Y los cálculos, pues la presión reducida es la presión entre la presión crítica. La temperatura reducida es la temperatura del sistema entre la temperatura crítica. Y pues ambos tienen que estar en Kelvin, si no, no va a funcionar el cálculo. Igual que la presión, los dos deben de estar en las mismas unidades, en bar. Y pues son adimensionales, por eso no les puse ninguna dimensión aquí. El valor de alfa va a depender para cada especie, si depende de la temperatura reducida. En este caso va a ser 1 en ambos casos porque no depende de la temperatura reducida. El valor de A y de B para cada especie, A1, este viene siendo A1, este viene siendo B1, este viene siendo A2 y B2. Va a depender de esta ecuación y pues de los parámetros del coeficiente de la ecuación cúbica de estado que estemos usando. Aquí están calculados dependiendo pues de Van der Waals. Para ambas sustancias.
y aquí está calculado para la segunda sustancia. Y lo siguiente que hay que hacer es calcular A y B para la mezcla, y esta pues para una mezcla binaria pues es esta. Este procedimiento pues es lo mismo, nada más lo único que voy a cambiar en Van der Waals va a ser estos valores de aquí y pues el valor de alfa que va a estar aquí, que va a ser 1. Todo lo demás, todo lo que está en naranja es lo que se va a ir cambiando dependiendo de la ecuación cúbica de estado, y dependiendo si la mezcla es líquido-vapor pues se va a cambiar la ecuación que se utilice. Si va a ser de líquido pues se utiliza esta ecuación que está aquí, si es vapor se va a utilizar esta ecuación que está aquí. Este procedimiento para calcular coeficiente de fugacidad de mezclas se obtuvo del libro de Smith. Esto no cambia tampoco, y esto pues también depende de la ecuación cúbica de estado que se utilice. Como es Van der Waals, pues epsilon es igual a sigma. En los demás casos se va a dejar de utilizar pues eso, nada más aplica para Van der Waals. Entonces para los demás casos de ecuaciones cúbicas de estado se va a utilizar esta ecuación de acá, que es esta, y es igual a esta ecuación de aquí. Nada más para Van der Waals se utiliza esta ecuación, y pues depende de los parámetros de la ecuación cúbica. Esto se multiplica por la fracción, por la presión. Aquí se puede ver que está seleccionada la presión y la fracción de la especie 1 porque es el coeficiente de fugacidad, no, es la fugacidad de la especie 1. Y pues aquí está la ecuación, ¿sí? Que no se les olvide que se tiene que calcular, con buscar objetivo o con iteraciones o con otro método numérico el valor de z, ¿sí? A partir de esta ecuación igualada a 0. Bueno, esto sería con Van der Waals. Con Rayleigh-Wohn en vapor, lo que cambiaría es que serían los parámetros. En este caso pues no se ocupa, ni en el anterior no se ocupa este dato, porque no se está utilizando más que para calcular alfa, pero como no se está utilizando aquí pues no es necesario pues buscarlo o consultarlo en tablas. Nada más es necesario para Rayleigh-Wohn y para Penrose. Entonces aquí tenemos que no es necesario. Aquí tenemos un ejemplo ya hecho para Rayleigh-Wohn a 30 bar, 200 Kelvin. Este nos ocupa. Ya tenemos esto que se consultó en tablas. Esto depende del problema planteado. Esto se calculó. Alfa pues va a depender de la temperatura reducida, que es aquí dice que es temperatura reducida a la menos 1/2, que es lo mismo que el inverso de la raíz cuadrada, pero yo lo puse aquí directo menos 1/2, tanto para la especie 1 como para la especie 2. El cálculo de A y de B para especie A1 y B1, A2 y B2, como dependen de los parámetros de ecuación cúbica, pues aquí va a cambiar. Mira, aquí se puede ver que cambia. Aquí cambia. Aquí cambia. Y pues aquí se ve que pues, la presión crítica de la especie 1, la temperatura crítica de la especie 2. Pues va a depender también de qué especie estemos hablando. Esto no cambia. Esto tampoco cambia. Y esta ecuación pues según sea vapor o sea líquido. En este caso es vapor. Y pues se va a elegir esta ecuación de aquí porque epsilon es diferente a sigma. Aquí se puede ver. 1 es diferente a 0. Se hacen todos los cálculos igual, como pues
aquí para dar una muestra de cómo se utiliza esto del buscar objetivo, aquí pondríamos 1 por ejemplo. Entonces sería buscar objetivo con el valor 0, cambiando la celda esta de aquí, y pues nos debería dar el mismo valor que tenía hace rato. Esta ocasión pues está puesta aquí, que depende de este valor de z y depende de los valores pues antes calculados acá arriba. B de la mezcla, beta, Q parcial 1. No voy a explicar el fundamento de esto, pues aquí están ya desarrolladas las ecuaciones, no voy a explicar el fundamento. Y pues se utiliza eso, ¿verdad? En el logaritmo del coeficiente de fugacidad de la especie 1 y de la especie 2. Aquí está pues para despejar eso. Y aquí sería multiplicar la presión por la fracción de la especie 1 por el coeficiente de fugacidad. Y así nada más hay que cambiar los factores de aquí, los parámetros de aquí, dependiendo de la ecuación cúbica. Aquí está para Soberlich 1, cambiar nada más los factores de aquí. Se cambian pues en A1, B1, A2, B2 y alfa. Alfa aquí cambia porque es esta ecuación que está aquí. A ver, voy a acercarlo un poco más. Es esta ecuación que está aquí para Soberlich 1. Y ahora sí necesitamos a fuerzas este valor omega minúscula. Y pues depende también de la temperatura reducida. Entonces utilizo esta ecuación, aquí está, en ambas especies. Y pues A y B pues nada más hay que cambiar a los parámetros que se necesitan. Y pues este también queda igual en función de Z vapor porque es para vapor. Este también queda igual porque es diferente, sigue siendo diferente. 0 es diferente a 1. Y pues es la misma ecuación. Nada más que pues hay que buscar objetivo aquí para otra vez porque son datos diferentes. Y pues se calcula todo igual automáticamente. Esta misma plantilla pues nada más hay que cambiarle otra vez los valores de alfa aquí porque es diferente la ecuación. Es diferente la ecuación. Y también los valores de A y de B1, A1 y B1 también son diferentes. Como es para vapor, pues se queda igual en función de esta ecuación, que es esta de aquí. Y ahora pasando para líquido sería totalmente lo mismo, casi lo mismo, nada más lo único que cambiaría sería estas dos ecuaciones. ¿Sí? El uso de esta ecuación de acá en lugar de esta. Aquí para Van der Waals sería esta ecuación está en función de esta otra, entonces quedaría seleccionado de esta manera. ¿Sí? Seleccionado nada más esta en lugar de esta. Y así sería para todos. Y listo, gracias por ver este video y te recomiendo ver los demás videos para que siga motivándome a hacer más videos como estos. ¿Alguna sugerencia? Pues puedes dejarlo en los comentarios.